Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 10, los versículos que van del 1 y llegamos ahora ya a los versículos 5 al 7. Nos dice de esta manera el versículo 5. Dice, después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Esto es lo que le está diciendo el profeta Samuel a Saúl. Son los signos para decirle y darle la certeza de lo que él había hecho, es decir, la unción. Desde el versículo 1 nosotros encontramos Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Entonces, oñemos de lento con a ver Saúl, y bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esta unción aquí de improviso? Aquí Saúl no recibe ningún sueño, ningún aviso de Dios, etc. Solamente el hombre de Dios es el que hace el discernimiento. Incluso Samuel en el capítulo 9, versículo 6 dice, pero el servidor le respondió, en esta ciudad hay un hombre de Dios, dice, ¿verdad? Por Samuel. Y ahí entonces es donde ellos se van a mover y van a ir junto a Samuel. Es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá. A lo mejor nos indica el camino que debemos tomar. Y se va y se encuentran con Samuel y cambia totalmente la perspectiva. Nosotros explicamos, ella lleva peñan de yarañan de no y nada peñan de yarañan de yujuno peja pérez ella lleva. De repente cambia toda la vida, Ñande peisa ya guatajina con ñande peisa ya pojina coria y pajabe ñande yara co ave ou ñande nonde ay y ñande no pean de con aire y picuitar ya pota peisa, ¿verdad? Entonces cambia porque ellos iban detrás de las dos asnas que se habían perdido. Saúl dijo a su servidor, vamos, pero ¿qué podemos llevarle a este hombre? Aquí entonces está, ¿qué podemos llevar? Ya no queda pan en nuestras alforjas, otro alimento, no queda pan. Esto demuestra siempre la pobreza, ¿verdad? Del esfuerzo humano, el tener o no tener pan, el esfuerzo, el entendimiento, la sabiduría. Y después por otra parte dice,
Tampoco tenemos un regalo para ofrecérselo al hombre de Dios. En tantas cosas preocupados, ¿qué le podemos ofrecer como regalo? ¿Qué le podemos ofrecer? Natán, oferta. ¿Qué tenemos? El servidor volvió a tomar la palabra y respondió a Saúl: mira que tengo un cuarto de ciclo de plata, se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Bueno, Saúl dijo a su servidor: está bien, vamos, y se fueron a la ciudad. Y así, ellos cuando llegan ahí, porque antes se llamaba vidente al que hoy se llama profeta, dice. Ellos le respondieron: sí, por ahí derecho, pero apúrense, precisamente acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se ofrece un sacrificio aquí. Bueno, ellos subieron a la ciudad, mientras entraba les salió al encuentro que había subido a lo alto. Un día, miren lo que dice en el versículo 15, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Entonces el Señor, pero el Señor en este caso no está hablando directamente con Saúl. Saúl doy cuaimba eve. Saúl los ole burro de oye topa aquí nada más y nada menos que vamos a decir así con el Señor. Porque a ver en el versículo 15 y ande, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo de Israel. Y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos. Esto tiene también un poco como el tinte profético, ciertamente, pero del libro de los jueces. Peñan de Yara, los enoyajina Peñan de Yara, la omongu es página, pero omongu es a través de otros, ¿verdad? A través de otros, no es directamente con el candidato. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, esto es lo que le está diciendo, ¿verdad? Aquí Samuel a Saúl, cuando le entrega, ¿verdad? Porque el Señor, esto es lo que me ha dicho, ¿verdad? Él necesita conocer, saber, tener certeza. Más ese 6-4. Te voy a dar algunos signos. Andere JP, pereyuta, peyuta, tres. Arriero una en donde ha venido huerú, alleva, hueruta, tres cabritos, otro hueruta, tres hogazas de pan, otro va a traer un odre de vino. Todos estos elementos son importantes para que vos estés seguro de lo que va a pasar. Entonces, bueno, después llegarás aquí, vea, continúa entonces. Hay más signos que vas a ver para que te des cuenta que humillando payu bebena. Ñande yara haetenenenoina. Serupi vea lleva. Yo soy simplemente el profeta que te estoy anunciando y te estoy diciendo. Y al mismo tiempo el Señor me pidió que te ungiera como rey. Ahora que estás ungido como rey, con estas características, con estos detalles que se te irá mostrando, con quienes te vas a encontrar. Lo importante es que tú respondas, querido Saúl. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El viernes 10 de febrero, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en la 6ª reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas promovido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, reunidos para reflexionar sobre el tema el liderazgo de los pueblos indígenas en las cuestiones del clima, soluciones basadas en las comunidades para mejorar la resiliencia y la biodiversidad. Necesitamos con urgencia acciones mancomunadas, fruto de una leal y constante colaboración, porque el desafío ambiental que estamos viviendo y sus raíces humanas tienen un impacto en cada uno de nosotros, un impacto no solo físico, psicológico y cultural. Por ello pido a los gobiernos que reconozcan a los pueblos indígenas de todo el mundo con sus culturas, lenguas, tradiciones, espiritualidades, y que se respete su dignidad y con los derechos de la conciencia de que la riqueza de nuestra gran familia humana consiste precisamente en su diversidad. A ellos el pontífice les dijo que este foro es una oportunidad para resaltar su sabiduría, para encontrar soluciones globales a los inmensos desafíos que el cambio climático plantea a diario a la humanidad. Y al recibir el sábado en el Vaticano a los atletas y dirigentes de la Federación Italiana de Pentatlón Moderno, Francisco remarca la función educativa del deporte y la importancia de la versatilidad. En la vida, dijo, estamos llamados a actuar de esta manera, poniendo en acción diferentes dimensiones de nosotros mismos. A ellos el Papa les dijo que era la primera vez que conoce a representantes de este deporte que incluye esgrima, natación, equitación, tiro y atletismo. El Papa les constató que se trata de una disciplina muy antigua en la que el atleta tiene que dar lo mejor de sí mismo en 5 deportes muy diversos entre ellos, que requieren habilidades y ejercicios diferentes. Como consecuencia, emerge la fisonomía de un atleta polifacético, versátil, que desarrolla varios aspectos del cuerpo y de la mente. Y esta característica polifacética del pentatlón es la que multiplica la función educativa del deporte, en donde, según el pontífice, radica el valor educativo. Aquí está la valencia educativa, porque en la vida estamos llamados a actuar de esta manera, les dijo el Papa, poniendo en acción diferentes dimensiones de nosotros mismos, dependiendo de los contextos, las relaciones, los momentos. Además, les aseguró que la excelencia está bien, pero que la calidad de vida no depende de eso, sino de una buena media en las diversas situaciones, de una armonía en las diversas dimensiones. Y es aquí donde les dijo el Papa que emerge el valor del poliedro, de una personalidad polifacética que presupone una fuerte unidad, un centro sólido, una gran coherencia y al mismo tiempo la capacidad de cambiar, de adaptarse, de tener tantas facetas, de moverse, una estabilidad en la versatilidad. Y esto, añadió el Papa, es un valor que marca un poco la madurez de las personas. Una estabilidad nella versatilità, sa moversi stabilmente. Y el domingo el Papa oró y manifestó su cariño por Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión y acusado de traición a la patria, así como por los ciudadanos nicaragüenses recientemente deportados por el gobierno local a Estados Unidos. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione. E chiedo a voi la vostra preghiera. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Virgen Inmaculada, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. Recemos juntos a la Virgen. Preghiamo insieme la Madonna. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.
Con estas contundentes palabras, el Papa expresó, luego de rezar el Ángelus este domingo, la congoja de su corazón por el reciente episodio de persecución religiosa en Nicaragua. Recordamos que el prelado permanecía en arresto desde agosto del 2022 y se negó a ser desterrado de su país. Fue sentenciado por las autoridades nicaragüenses por supuesta conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades. Monseñor Álvarez estaba detenido por las autoridades desde el pasado 19 de agosto del año pasado en arresto domiciliario y desde el 9 de febrero de este año en la cárcel La Modelo de Tipitapa, luego de negarse a abordar el avión junto a otros presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos. Álvarez pidió reunirse junto a los demás obispos antes de viajar y después se negó a subir al avión. Luego, en un juicio anticipado al día siguiente, la justicia nicaragüense le privó plenamente de su libertad. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 10. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas, cítaras, en estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor. Entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas cosas y estas señales, haz todo lo que sea conveniente porque Dios está contigo. Después de todos estos signos, todas estas señales que Dios le va mostrando, a lo esencial y lo fundamental. Aquí ya vamos a entrar en trance. Por eso le estaba diciendo, hay algunas características interesantes, como en el libro de los jueces. Peñan de Yaraje no ya la juez cuera lleva, dice, el ruaje del Señor. Se apoderó de ellos. O mongu ellos cuera lleva. O era ellos cuera. O mo punanillo cuera bueno. Este es el ruaje, ¿verdad? Que llega al corazón de ellos. ¿Quiénes son estos profetas? Aquí hay una compañía de profetas. Varias veces ya hemos presentado, pero por antes con el año de mandó a mi llega, llevaba la profeta cuera, profetés, nabí, roé, José. Bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Eso está en hebreo, que viene del acádico, etc. Son palabras muy interesantes que significa el mirar profundamente la realidad. Voy a imaginar la profeta. Esto es importante, queridos amigos, porque también en la Biblia encontramos normalmente que los reyes, miren, los reyes normalmente estaban asesorados, según el Antiguo Testamento muchísimo, estaban asesorados por los profetas. Estaban asesorados por los profetas. Por lo menos los reyes que en la Biblia misma no son condenados. Aquellos reyes que tienen el deseo de hacer el bien, o sea, que entienden cuál es su función, de responder al llamado de Dios. Porque ellos siempre lo entendían así, ¿verdad? Es el llamado de Dios, Dios que te pone para su pueblo. Bueno, por eso que es importante aquí. Y así también cuando ellos están fallando, estos que son sus asesores, vienen y les dicen y le echan cara, pendere y apoyo ahí. ¿Se acuerdan Natán, por ejemplo? Natán es un profeta, viene y le dice a David, pendere y apoyo y va a informar. Jaupeare, ne mando a poner que la rilla jauere upe andere sarai peñan de yara, ne mando a ponerse ñan de yara hoy pe atan de todo lo que fuiste sembrando. Pero por el amor, ¿verdad? A la casa de Judá, entonces no te va a sacar, pero va a suceder después.
El profeta, esto también es una de las características esenciales de los profetas. Lo que dice un profeta, ella que tiene un tema, porque peseite y huellan de oikota catuete. Oikota catuete. El profeta es así. ¿Por qué? Porque está hablando en nombre de Dios. La boca del profeta es la boca de Dios mismo, ¿entienden? Y entonces esto es lo que encontramos y esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y aquí te está hablando una compañía de profetas. Ellos estaban buscando a Yahvé y lo adoraban en el lugar, aquí en el lugar alto, en el lugar de adoración. Profetizando no están diciendo necesariamente que ellos estaban prediciendo el futuro. Por eso dijimos, ¿verdad? El profeta no es el que se acuesta ahí, sueña, viene un angelito y le dice lo que va a pasar en el futuro, en el futuro. No. El profeta simplemente mira la realidad. Por eso que nosotros incluso, hago paréntesis aquí, pero entro un poco en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento todos venimos del Antiguo Testamento. Por nuestro bautismo decimos que somos sacerdotes, profetas y reyes. Ubeago dice, de cada uno de nosotros es profeta, para mirar su realidad, para conocer su realidad. Es imprescindible eso. Y aquí tenemos que dejarnos guiar por la profecía, por el profeta, porque el profeta mira profundamente la realidad. La Biblia, que existen también falsos profetas. Porque si hay alguien que te está indicando el camino y te está diciendo moto bariguatana, llevamba, isha banderilla poana, cato este o humantana alguno que mete la cola, o humantana alguno que quiere destruir lo que vos estás procurando construir. Derilla popona seina lleva porque eres hindú. Peñan de yarañe, ereñe penureña mindu, jare sajina lleva, pero peñan de yaguatana. Pero ahí no falta la yaguacarrame. Siempre va a haber alguien que quiere descomponer. Pero el profeta mira la realidad. El profeta está atento y no se deja también seducir fácilmente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueño y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí
Sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, Sagrado corazón, yo confío en ti. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro. Leemos hoy del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 1, versículo 1 al 10. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo, ¿quién los rastreará? Antes que todo fue creada la sabiduría, la inteligencia y la prudencia antes de los siglos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? La destreza de sus obras, ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en extremo, está sentado en el trono. El Señor en persona la creó, la conoció y la midió. La derramó sobre todas las cosas. La repartió entre los vivientes según su generosidad, se la regaló a los que lo temen. Qué linda esta palabra del Señor, la sabiduría. En primer lugar nos dice que la misma sabiduría es Dios, Dios el sabio. Dios entonces que después fue regalando, dice, fue ofreciendo a todas las criaturas esta misma sabiduría. Qué lindo es entender entonces ñandeya yehechacuano, ñandeya yehesapeano, baeisha ñandeya ikuatalo iponaja, baeisha pa ñandeya yapojina pe ibaía tenape ipona. Y es justamente porque tenemos esa inteligencia, esa sabiduría que proviene de Dios. Ubeyamo, la pea ñandeya entende ponano, entonces con agaña buenuana, ñañemon baretemi, tenemos que comenzar a vivir. Tenemos que comenzar a poner en práctica. Tenemos que comenzar, queridos hermanos,
a desarrollar esta visión, esta sensibilidad de la sabiduría. Porque a través de la sabiduría nosotros nos damos cuenta del camino y de la voluntad de Dios sobre las criaturas. ¿Por qué Dios las creó? ¿Para qué Dios las creó? ¿Quién estuvo en ese momento de la creación en que la sabiduría por excelencia, es decir, Peñandillara o Guapú en el trono, dice, y va creando las cosas? Y gracias a su bondad y su misericordia, he oído muy Peñandeñame, Peña de Apetu Ube, ñande, ya yesa guabonajanguabe de las cosas creadas, y la podamos utilizar bien, a favor de todos, a favor de la misma creación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 10. Desde ahí estamos nosotros reflexionando. Decíamos que se encuentra aquí con este grupo de los profetas, nos decía el versículo 5. Después llegará aquí, vea de Dios dónde está la guarnición filistea, y apenas entre en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas. Un grupo de profetas. Profetizando no están diciendo necesariamente que ellos están prediciendo, ¿verdad?, del futuro, ya de mañana, sino que miran la realidad. Todos ellos hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todos hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo quiere decir que recordemos que somos imagen y semejanza de Dios. De nuevo, aquí Antiguo Testamento, el libro del Génesis. El libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, justamente te presenta y te dice directamente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O si no, en el capítulo 2, 7, y Dios tomó el Adamá, la arcilla, el barro, modeló al hombre y luego sopló. La nefesh y apea, el hombre resultó un ser viviente. Bueno, todos estos elementos son elementos plásticos para que nosotros podamos entender. Esta es la lectura religiosa, religarnos a nuestra propia esencia, saber quién es el hombre entonces. Y por eso aquí te está diciendo que vas a encontrarte con estos hombres que hablan de la inspiración, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bajo la inspiración, ¿qué quiere decir? Que tenemos la esencia de Dios. Por eso está la inteligencia. Esa que es una de las capacidades más grandes. Nos da la capacidad que nosotros le llamamos el intelecto, la inteligencia, el nous. Upeago entonces, somos nosotros entonces quienes vamos a darnos cuenta de las cosas positivas y también de las cosas negativas. Y aquí vamos a apuntar, ¿verdad? Ellos hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los miembros de los grupos proféticos a menudo eran jóvenes. Con frecuencia vivían juntos, comían juntos, eran apoyados por la generosidad de sus hermanos israelitas. Samuel brindó orientación y dirección al movimiento
en sus primeras etapas, como lo hicieron Elías y Eliseo más tarde. Quiere decir que estas son algunas de las características del profetismo. Algunas de estas características, ¿verdad? Lindas, esenciales y fundamentales que nosotros tenemos del profetismo. Entonces el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ti. Outa veñan de Yara Petumarangaturruaj, que pasa, ¿verdad? Pasa por dentro. Aupeaina la de ya esa agua, ¿verdad? Entonces esta recepción del Espíritu Santo fue la verdadera unción. Fue la verdadera unción. Esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que nosotros, ¿verdad?, recibimos de Dios. Esta recepción del Espíritu Santo. Va el año de mongu eta lleva ñande. A peñan de mongu eta hina peñan de yara petumarangatu ñande pupe. El capítulo 2, versículo 7, por eso te habla, después de que Dios insufla, dice, sopló en sus narices. Ahí dice que el hombre resultó un ser viviente. Ahí recién dice que el hombre resultó un ser viviente. La unión, la correlación es directa. Upeaco de Iña de Ina que la recepción del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, es lo que después le va a mover. Esta es la verdadera unción. Esta es la verdadera unción. Recordemos que el otro que le derramó es el frasco de aceite sobre la cabeza. Ese perfume que es símbolo, signo, Dios que te unta la cabeza. Ya dijimos que el aceite sirve para la lucha, o sea, muy pende acá en Catuán, hay shandé, reyesa cuare, reyesa pea, lleva, de tal estratega. Nosotros hablamos incluso del estratega, ¿quién es? Aquel que se da cuenta y sabe organizar su pueblo, su gente, su vida, para poder luchar contra todo mal. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando a María Francisca Cabrini le dijeron a sus 7 años que en China, en donde quería evangelizar, no había caramelos ni dulces, prefirió renunciar a las golosinas, que eran su gran pasión, antes que a su vocación. Nacida en 1850, en el seno de una piadosa familia muy numerosa de Pavía, desde pequeñita soñaba con ser misionera en el Oriente, pero como tenía una salud muy frágil, fue rechazada varias veces por diferentes órdenes religiosas. Entonces su hermana mayor, que por ser maestra se había encargado de su educación, la indujo a que abrazara esa misma profesión y, siguiendo su consejo, se graduó como educadora a los 18 años. Empezó a ejercer en la localidad de Codoño con tanto acierto, devoción y con tanta humildad que el obispo de la localidad le propuso que se hiciera cargo del orfanato para niñas de la diócesis, al que sacó a flote. Cumplida la misión, el prelado le pidió que fundara un instituto misional femenino y así nació en 1877 la comunidad de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Con 7 fieles compañeras que la seguían sin dilación, Francisca Javier Cabrini, este ya era su nombre de religiosa, se trasladó a un convento franciscano abandonado en las cercanías de Codoño y tras ser nombrada superiora, se dio a la tarea de fundar hogares en toda Italia, entre los cuales una casa y un orfanato en Roma. Como era la época del éxodo masivo de italianos hacia Estados Unidos, en donde vivían en precarias condiciones económicas y espirituales, el arzobispo Carrington de Nueva York le pidió que ayudara a los inmigrantes que por su misma desesperanza estaban alejados de Dios. Aunque con ingentes dificultades logró establecer muchas sedes en Estados Unidos en las que curaba, alimentaba, evangelizaba y defendía con abnegación a los inmigrantes. A principios del siglo XX, cuando ya era ciudadana estadounidense,
La comunidad tenía cerca de 2.000 hermanas. Después de atravesar el Atlántico 24 veces y dejar funcionando 67 orfanatos con escuelas y hospitales en 8 países de Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, murió el 22 de diciembre de 1917 en una austera celda de su convento de Chicago. Canonizada en 1946 por Pío XII, Santa Francisca Javier Cabrini, que es la primera santa estadounidense, fue declarada por el mismo Papa como patrona de los inmigrantes. Por eso hoy día de su festividad es el momento propicio para pedirle a Dios que por su intercesión todos los desplazados del mundo encuentren un lugar digno y cercano para vivir cerca del corazón de Dios. Durante su viaje a la República Democrática del Congo, el Papa tuvo un encuentro con jesuitas cuyo contenido ahora publica la Civiltà Católica. En su entrevista, Francisco lamenta que todo el mundo esté en guerra y pide visibilizar los conflictos en Ucrania, Siria, Yemen y Myanmar. Pero las declaraciones del Papa que más han llamado la atención son sobre el ministerio petrino. Francisco ha dicho explícitamente que el papado debería ser de por vida si ninguna enfermedad impide una correcta gobernanza. Y añade que si en vez de continuar esta tradición histórica estamos solo pendientes de los cotilleos, deberíamos cambiar de papa cada 6 meses. Francisco ha revelado que cuando se encuentra triste, su gran consuelo es la gente sencilla que cree. Los llama al pueblo de Dios pecador, pero creyente, y pidió a los sacerdotes que fueran pastores en vez de abades o clérigos de Estado. El Papa descarta la posibilidad de que el Congo celebre un sínodo como el de la Amazonia, a pesar de que sea una región ecológicamente similar. Aún así, reivindica la riqueza del rito congoleño con el que celebró la Eucaristía en el país y otras 2 veces en el Vaticano. Lo llamó una obra de arte litúrgica y poética. La Civiltà Católica también publica otro encuentro del Papa en Yuba, con jesuitas de Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Uganda, Kenia y Tanzania. Les dijo que la cultura cristiana no es de partido único, ni consigue su fuerza a través de la uniformidad. Matizó que implica la capacidad de discernir y vivir el mensaje cristiano. Por último, Francisco señaló que los cristianos de hoy deben aprender a vivir en un contexto pagano que no es demasiado diverso del de los primeros cristianos. El pueblo, en medio del... Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Dios vive en mí
dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este libro maravilloso de Samuel, capítulo 10 del primer libro. Y decíamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ti. Por una parte decíamos que fue la verdadera unción, porque Saúl recibió la unción con el aceite, un signo muy lindo de lucha, de empeño, ¿verdad? El mismo perfume, bueno, todos estos elementos que nosotros ya fuimos viendo, que ya fuimos reflexionando. Pero ahora el autor sagrado quiere profundizar más y nos quiere decir algo aún más importante, que lo que le mueve verdaderamente, este es un signo para luchar contra el mal, pero lo que le mueve verdaderamente es el ruaj, es el Espíritu de Dios. Peñan de Yara, tu maranga, tu peoña y pupea lleva peano mongoa, su apea con la entero este, a peñan de mongoea, ñande, con ambas la ñande mongoea. Otras cosas no nos van a mover, queridos hermanos. Entonces, la recepción del Espíritu Santo es la verdadera unción. Qué lindo que es cuando nosotros conocemos el Antiguo Testamento. A ver, por ejemplo, ya por la unción, ¿verdad? Por una parte. Pero la verdadera unción es la recepción del Espíritu Santo. Va hoy con Hechos de los Apóstoles. Ustedes miren desde el capítulo 2 nomás ya, ¿verdad? Peñan de Yara, ¿verdad? Peñan de Yara, pues tu maranga, tú la fuerza del Espíritu, dice, que desciende sobre los apóstoles. Es esa fuerza que les envía, es esa fuerza que les mueve. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la verdadera unción. El Nuevo Testamento te va a hablar que es el Espíritu Santo el que va a mover después a la comunidad. Con alaña de mongueta, de llevar coino peñan de yara pues tu maranga tu ñandere coebe.
ya puestada bebé ya guapeña mañana. Vamos a estar todos paralíticos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de servicio, en nuestra vida de seguimiento de Jesucristo. ¿Viste que es importante? Y este es el elemento teológico fundamental que encontramos aquí. El aceite derramado sobre la cabeza de Saúl era solo una imagen, te dice bien, era solamente una imagen de lo que es Peñan de Yara, pues tú mananga tu el Ruaj. Sobre todo el libro de los jueces, ya les dije. Cuando te habla de cada juez, dice que el Espíritu del Señor arrebató, el Espíritu del Señor que lo tomó, el Espíritu, el Ruaj, ¿verdad?, que lo empuja y entonces se pone al servicio del pueblo, para defender al pueblo, para liberar al pueblo. Ahora nos dice la misma cosa. Se podría derramar un galón de aceite sobre su cabeza, pero si el Espíritu de Yahvé no descendiera sobre él, no significaría nada. Más aún nos dice esto y nos subraya luego. La ñandea lleva ahí, por una ñandea de una manera muy plástica. 1 litro de aceite que tú ya niños se venden acá. Como diciendo, bueno, tú eres ungido por Dios. Pero si la fuerza del Espíritu no te toca, si la fuerza del Espíritu no te arrebata, si la fuerza del Espíritu de Dios, el Ruaj, ese nefesh que tenés por dentro, no se despierta, lleva, andando a Canui, depende de Coeno, Ñepunuya, lleva Ocue, Oñepuno, calcular y moto, pasa guatata, moto, para la cuidajina, agüero, jamás, coñan de yarañe, ñan de netame, coñan de roga, pube, coñan de grupo, coape, ¿entienden? Entonces no sirve de nada, te dice, no significaría nada. Se podría derramar un galón de aceite, un balde de aceite, pero si el Espíritu de Yahvé no desciende sobre esto, no significaría nada. Hay algunas observaciones interesantes de algunos estudiosos. Dice, vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Literalmente es se precipitará o descargará sobre ti, es decir, específicamente por una temporada. O uta lleva peña de ya. O yejucuabota, como decimos nosotros en guaraní, lleva. O yejucuabota. Linda expresión para decirnos que esa fuerza del Espíritu nos baña, nos llena, nos inunda nuestro ser y nuestra vida. Así que tal vez sea opuesto cuando el Espíritu Santo reposa sobre un hombre, reposa, el Espíritu del Señor reposó sobre. Entonces hay muchas terminologías, pero aquí lo que está queriendo decir que es la fuerza de Dios que nos arrebata. Porque upeago la hombre usea ñandeina. Upeago le dice ina lleva ñande mokune dice. El otro también significa el hecho de reposó el Espíritu Santo, reposó el Espíritu Santo. Eso también significa otra característica de la fuerza y la gracia de Dios, porque Dios tiene miles y miles de formas de manifestarse. Upea ñande, diga tú, ñande yara bella, no ñande yara de pesa, mante yesa okata. No. Ñande yara orescoja lleva, va esa va yesa casi ñande. Hay que tomar mucha la ñande ya yesa gua ya yesa ñante de ananio. Upea con la ñande yara y bota. Ñande yara coi potá lleva ñande jai pona va eva ya pona va esa va ñande ya pona. Va esa va ya cueta lleva allá y cuida hina ñande de cobe. Entonces aquí te dice directamente que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, se precipitará o descargará sobre ti, es decir, por una temporada. Así que tal vez sea opuesto a cuando el Espíritu reposa sobre un hombre, como en otros pasajes de la Biblia. Por el hecho, ¿verdad?, de que aquí hay ímpetu, en el otro es reposo. Pero después le dice también, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Por qué? Y porque Saúl está comenzando una nueva actividad, una nueva misión. A ver entonces, con ellos, con estos profetas. Y ahí serás mudado en otro hombre.
la renovación, algo nuevo que sucede, algo nuevo que tiene que surgir. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos y les dé su gracia siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.